Sigamos revisando qué es lo que pasa en Europa. Ha bajado un poco la intensidad esta semana, pero eso no significa que las cosas se hayan arreglado, ¿no, Sebastián? Para nada, para nada. Al final los mercados no han reaccionado como se esperaba ante estos cambios políticos. Se cambió el gobierno en Grecia, se cambió el gobierno en Italia, está a punto de cambiar el gobierno en España, y eso no ha dado mejores condiciones finalmente para que los mercados operen a la alza o se revierta esta tendencia negativa que hemos visto durante todo este año. El nerviosismo, la incertidumbre siguen creciendo en Europa y los temores de un contagio de la crisis de deuda financiera parecen cumplirse. Recuerdan que todos decían, no, si Grecia es el problema, pero el problema es que si Grecia cae puede contagiarse a Italia o a España, y si ellos se contagian pueden pasarse, digamos, la situación a otros países más grandes como Francia u otros como Bélgica, que estaban un poco más alejados. Bueno, todo eso se está cumpliendo porque los niveles de riesgo en el viejo continente van en aumento. Los invito a que veamos una gráfica que nos muestra un indicador que es bien considerado y que asoma como referente para explicar esta situación. La prima de riesgo es el nivel de riesgo en relación a Alemania, que se considera el país más estable, el más seguro. Y esto determina qué tan caro es tu crédito al momento de salir a buscar un financiamiento para los países. Y miren lo que pasa con Francia, que está llegando a 217 puntos respecto a Alemania, de diferencia con Alemania, y en julio estaba en 100 puntos en su prima de riesgo. Hoy día está en 217 y está llegando a máximos históricos. Bélgica llegó a 300 puntos, los más altos desde 1993. En España ya está en 450 puntos y es el máximo que ha tenido desde que se incluyó en la zona euro, mientras que Italia ya está en los 509 puntos y superó esta barrera como psicológica de los 500 puntos porque Grecia, Irlanda y Portugal, cuando fueron rescatados, ya superaron esa cifra. Entonces esto nos da una señal, una referencia de los niveles o los temores que hay en Europa. Finalmente, a mayor es esta prima de riesgo, mayor es este número, más alto es el temor finalmente o el riesgo que le asignan los inversores a estos países. Lo que voy a decir va a sonar súper político, van a decir a alguien, pero es que esto tiene que es casi ideológico todo, pero el mercado es un sujeto súper egoísta, me da la impresión a mí. Y tiene que ver con esta cuestión de, se pedían cambios de formas de gasto, del gasto público, y se hizo. Después se están pidiendo, suponiendo que el mercado es un sujeto que anda por la vida, digamos, sí, se pedían cambios de gobierno y se hicieron. Ahora, con este asunto de aumentar el riesgo de cada uno de los países, que significa pagar más por un crédito que están solicitando, exacto, ¿cómo pagan esos créditos si son países justamente que están con problemas de financiamiento? Bueno, es lo mismo lo que es una bola de nieve, finalmente un círculo vicioso, y lo único que se puede producir es una profecía autocumplida, por lo tanto el aumento de la crisis y la ganancia de algunos traders, como el que decía el tipo de BS, que despiertan todos los días esperando una crisis. Bueno, esto se puede hacer un paralelo bien interesante con DICOM. Cuando dicen, bueno, es que DICOM, estoy en DICOM, tengo una deuda grande y no puedo pagarla porque no consigo trabajo por culpa precisamente de DICOM. Entonces se genera todo un círculo vicioso. Es el mismo círculo que se está generando ahora en Europa. Aumentan estas primas de riesgo, como dices tú, los créditos son más caros y yo, como Italia o España, necesito salir a buscar crédito porque no tengo los recursos suficientes, y cada vez se me hace más difícil ir pagando mis deudas. En el fondo es efectivamente un círculo vicioso y bastante perverso. ¿Una relación entre el nivel de endeudamiento de esos países, de deuda pública, con ese riesgo? Claro, en el fondo esta prima de riesgo lo que hace los inversionistas dicen, analizo el caso de España, por ejemplo, veo cuáles son sus niveles de riesgo, veo cuál es su crecimiento además, porque ahí está también la preocupación de los inversionistas, no solamente en cuánto deben, sino en lo que están haciendo para crecer, generar riqueza, generar recursos y pagar esa deuda. Y es ahí donde también hay una traba en el fondo, porque España no tiene un nivel de deuda tan alto como el de Italia. No hay una directa relación entre el nivel de deuda y es un factor a considerar dentro de este análisis, pero no es, en el caso de España, por ejemplo, su nivel de riesgo no es tan alto. Sin embargo, su crecimiento, su desempleo atentan contra esta calificación que le dan los mercados finalmente. Claro, porque a través de la Estados Unidos está endeudado también, tiene cuánto del 100% de su producto, ¿no? Exacto, el 100% creo, pero Estados Unidos tiene una gracia, que tiene la impresora de billetes ahí en la casa. España no, España depende de lo que haga el Banco Central, y Alemania, que es el gran referente, no le gusta mucho que se impriman tantos billetes porque hay riesgos de inflación bastante altos. ¿Cómo es la situación de Alemania en
ese aspecto. A mí me llama mucho la atención. Alemania salió súper golpeada en la Segunda Guerra Mundial y ahora Angela Merkel dice esta crisis es peor que la Segunda Guerra, sí, pero ellos aprendieron de eso, que fue una prueba súper cruda, y se reivindicaron al punto que hoy día son la economía más estable de Europa. Son el referente. De hecho, esta prima de riesgo lo que mide es el nivel en relación a Alemania. O sea, toman como referente a Alemania y en base a eso evalúan a cada uno de los países. Y determina la tasa de interés. Hoy día España colocó bonos en el mercado por una tasa de interés cercana al 5,5% anual, con un plazo para un crédito de 10 años. Alemania, por ese mismo crédito, paga 1,17%. O sea, sus diferencias son bastante radicales y evidentes en esas cifras. Pero bueno, en Europa está complicado el escenario, pero acá en Latinoamérica los emergentes toman vuelo, entre ellos Brasil, y acá en Chile hay empresas que siguen haciendo negocios como si las cosas estuvieran muy bien afuera, lo que refleja bastante solidez financiera de parte de estos grupos, como el grupo Cencosud, encabezado por Horst Paulmann, que sigue con su agresivo plan de expansión por Brasil. Ahora estaría negociando la compra de la cadena de supermercados Presunic en $430 millones. Sería la segunda compra más alta que realizaría el grupo de Horst Paulmann después de la compra de Bretas, otro grupo de supermercados en Brasil. Continúa así con su expansión por el gigante carioca acá en Latinoamérica. Son 30 locales los que tiene esta cadena de supermercados en Río de Janeiro. Es la sexta cadena de supermercados más grande en Brasil y tiene $1.300 millones en ventas esta cadena. Y se sumarían así a los 137 locales que ya tiene Cencosud en Brasil, continuando con este proceso de expansión que lo tiene también en Argentina, en Perú y ahora también en Brasil. Claramente un mercado súper atractivo, considerando que es un país que está creciendo muchísimo, que tiene una clase media pujante y además es un país de más de 100 millones de habitantes, 130 millones de habitantes si no me equivoco, que tiene un mercado muy, digamos, pujante, digamos, muy atractivo para entrar. Ahora, ¿no? también tiene deuda pública, ¿cierto? ¿Brasil? Sí. Sí, claro, también, pero no a los niveles que tienen los países Estoy europeos. comparándolo con Chile. Chile, al final de cuentas, es de los que menos deuda pública tiene. Al final es un acreedor neto, sí. Chile. Lo que tiene guardado en reserva en el fondo le alcanzaría para pagar sus deudas y prestar incluso. Los endeudamos somos los chilenos nomás. Los chilenos, los ciudadanos chilenos, exactamente. Ya. Vamos a terminar este bloque rápidamente con un anticipo de lo que puede suceder hoy día. Hay reunión de política monetaria. El Banco Central va a definir si es que baja, sube o mantiene la tasa de interés. Pero ayer se reunió el grupo de política monetaria, un grupo de economistas independientes que hace sus sugerencias y recomendó al Banco Central mantener la tasa de interés en 5,25% para este mes. Discusión que vamos a conocer durante esta tarde. Los economistas afirmaron que hay que ser prudentes, dicen, debido a la delicada situación internacional y a la desaceleración de la demanda interna, y de esta manera echan por tierra la posibilidad de que el Banco Central redujera la tasa, como se especuló hace algunos meses, y sobre todo considerando el dato que conocimos de la inflación el mes pasado, 0,5% en octubre, que definitivamente corta las posibilidades de que el banco haga algún recorte de la tasa de interés próximamente. Así que vamos a ver qué es lo que dice hoy día. A las 6 de la tarde el Banco Central va a entregar su reporte y nos dará a conocer qué es lo que pasa con la tasa de interés. Perfecto, muchas gracias. Bien, nos vemos. Chao. Que esté muy bien.